Bienvenidos a Culture and Education. Hoy viajamos a Uruguay para encontrarnos con José Pepe Mujica, un líder que trascendió las fronteras de la política convencional al transformar su propia vida en una profunda reflexión sobre la libertad, el consumo y la auténtica felicidad. Nacido en Montevideo en 1935 en un hogar modesto, Mujica creció trabajando la tierra junto a su madre tras la temprana muerte de su padre, una experiencia rural que marcó para siempre su sensibilidad y su lenguaje directo. Durante la convulsa década de los 60, se incorporó a la guerrilla urbana de los Tupamaros para enfrentar las injusticias sociales, lo que derivó en la clandestinidad y en una durísima detención de más de 13 años durante la dictadura militar. Aquel aislamiento extremo y prolongado se convirtió en lo que él llamó una escuela de la soledad, un espacio de maduración donde aprendió a convivir con sus fantasmas y a discernir entre lo imprescindible y lo superfluo. Con el regreso democrático en 1985 y gracias a una amnistía, dejó atrás las armas para abrazar la vía institucional. Fundó el movimiento de participación popular dentro del Frente Amplio y su andadura como parlamentario, senador y ministro de Ganadería culminó en 2010, cuando asumió la presidencia de Uruguay. Durante su mandato, que se extendió hasta 2015, el país se situó a la vanguardia de los derechos civiles en América Latina, mediante reformas históricas como la regulación de cannabis, el matrimonio igualitario y la inclusión social. Sin embargo, el verdadero impacto global de Mujica radicó en la absoluta coherencia entre sus discursos políticos y su rutina diaria. En lugar de mudarse a la residencia oficial, eligió permanecer en su pequeña chacra junto a su esposa, Lucía Topolansky, mientras donaba la mayor parte de sus salarios a causas sociales y conducía su antiguo Volkswagen Escarabajo. Esta sobriedad activa desafiaba abiertamente los cánones tradicionales del éxito y el poder. El núcleo de su mensaje proponía un planteamiento radical. Definía al verdaderamente pobre a través del deseo insaciable de acumular bienes, en lugar de la mera falta de posesiones. Sus reflexiones ofrecían una crítica poderosa a la cultura del consumo ilimitado. Lejos de idealizar las carencias o defender la miseria, su mensaje se centraba en la conquista de la libertad interior frente a una sociedad que suele confundir el vivir mejor con el comprar, acumular, depender cada vez más de lo material. Para Mujica, la verdadera esclavitud contemporánea consistía en gastar la vida trabajando para sostener un estilo de consumo desenfrenado. Esta visión humanista resonó con fuerza internacional en la cumbre de Río 20 en 2012. Allí interpeló al mundo sobre si realmente gobernamos la globalización o si nos dejamos arrastrar por ella, recordando la brevedad de la existencia y el valor incalculable de un tiempo que no se puede comprar. Su discurso trascendió el ecologismo inconvencional para convertirse en una advertencia filosófica. Cualquier modelo de desarrollo carece de sentido si termina sacrificando la convivencia armónica, la felicidad humana y el equilibrio con la naturaleza.
Incluso tras dejar el gobierno y afrontar un grave cáncer de esófago que causó su fallecimiento el 13 de mayo de 2025 a los 89 años, su chakra continuó siendo un faro intelectual para jóvenes y pensadores de todo el planeta. El legado de Pepe Mujica destaca precisamente por su rica dimensión humana, llena de las contradicciones propias de un siglo de revoluciones, prisiones y madurez democrática. Su biografía muestra una evolución profunda, la transformación del guerrillero en un ferviente defensor de la convivencia pacífica y el paso del dolor del encierro a una luminosa filosofía de la sobriedad y la esperanza. En un contexto contemporáneo dominado por la prisa y la exhibición material, nos hereda una lección imprescindible: entender que la mayor riqueza se encuentra en necesitar menos para vivir mejor. Al final, la cultura, la educación y la memoria colectiva encuentran su razón de ser precisamente en esta búsqueda: ayudarnos a distinguir los destellos efímeros de aquello que está destinado a permanecer. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje a través de la vida y el pensamiento de José Pepe Mujica. Si este relato les ha ofrecido motivos para la reflexión, los invitamos a suscribirse al canal, activar las notificaciones y compartir sus opiniones en los comentarios. Nos encontraremos en el próximo espacio para seguir explorando las grandes historias y las grandes ideas que ensanchan nuestra mirada sobre el mundo. Hasta la próxima.